Gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de estar una vez más aquí, Señor, como tu pueblo, como un solo cuerpo, reunidos en este lugar que tú has designado para gloria y alabanza de tu nombre, Señor, para la predicación y promulgación de las verdades de tu palabra, Señor. Muchas gracias por concedernos el privilegio de tener un lugar donde congregarnos, un lugar, Señor, que a través de la dirección tuya y de tu Espíritu Santo estamos procurando llevar la predicación exclusivamente de la palabra de Dios y no de pensamientos humanos, Señor. Te pedimos que seas tú dirigiendo a cada uno de nosotros, Señor, hacia esa verdad, que cada vez se vaya descubriendo cada vez más, ampliando más el panorama de nuestras finitas mentes, de la sabiduría de un Dios que es sumamente infinito, pero que se ha manifestado a nosotros a través de la Biblia, a través de su palabra, la obra majestuosa de nuestro Señor Jesucristo que está descrita en esta Biblia, Señor, que tú nos has dado, que todos tenemos acceso a ella sin restricción alguna, Señor, pero que ahora en este momento vamos a tratar de trazarla correctamente. Espero que seas tú, Señor, trayendo un mensaje que llegue hasta lo más profundo de nuestra alma, de manera que podamos vivir, Señor, en consecuencia a esa predicación, a esa promulgación de tus verdades bíblicas, Señor. En el nombre de Jesús depositamos en ti, Señor, toda nuestra confianza y que nos vas a hablar y nos vas a bendecir en esta oportunidad. Gracias, Padre. Amén y amén. Pueden saludarse unos a otros, hermanos, sean todos bienvenidos. Nuestros jóvenes se quedan acá con nosotros en esta oportunidad, los niños pasen a sus salones. Muy bien, sean todos bienvenidos, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar. Abran su Biblia en el libro de Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, vamos a leer desde el verso 16 en adelante. Cuando estén ahí, por favor, me indican con un fuerte amén. Mateo 11, ¿todos listos? Dice la palabra de Dios, verso 16, ¿mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo y hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. A simple vista, hermanos, tenemos una dura palabra, ¿verdad? Desafortunadamente estamos viviendo en una época, hermanos, en que se enfoca mucho, toda la sociedad se enfoca mucho en darle el gusto a la gente. Estamos viviendo un tiempo, hermanos, en que el esfuerzo del gobierno, por ejemplo, es de que nadie esté en contra de ellos, en buscar la mayoría de masas y tratar de traerles felicidad, comodidad, de manera que nadie se queje. Tenemos, hermanos, un esfuerzo de las empresas, y esto está muy bien, ¿no? Porque a eso se dedican, las empresas se dedican a hacer dinero, en complacer el gusto del cliente, y eso está muy bien en cuanto a negocios, porque de eso se trata. El problema, hermanos, es que
bueno, en el gobierno no es un problema que debería de preocuparnos tanto, porque la misma Biblia en Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así que todos los gobiernos, podríamos decir que están regidos por el sistema del mundo y del maligno. Así que no es sorpresa para nosotros. El problema viene a ser cuando las iglesias, hermanos, las personas están buscando que en las iglesias se les dé el gusto conforme al cliente. Cuando hay iglesias que tienen una distorsión tan grande porque no quieren perder el número de personas que se congregan, que no bajen los ingresos, que entendemos que es por medio de las ofrendas. Hay iglesias, hermanos, que están luchando fervientemente, buscando consultoría en el mundo, hasta en parques de diversiones, para atraer más personas, haciendo programas en que la gente se pueda sentir feliz, contenta, de manera que se puedan sentir cómodos. Fíjate bien, ojo con esto, porque no hay nada de malo en sentirnos cómodos, pero sentirnos cómodos consigo mismo. O sea, de manera de que el mensaje en el lugar no sea ofensivo para nadie, sino al contrario, sea bastante estimulante. De manera que no haya que hacer ningún cambio, solo a veces unos cambios cosméticos, como podrían ser más positivo, vestir de cierta manera o comprarnos cosas que nos gusten, y en algunos de los peores de los casos insolentan a la gente a cometer pecados de avaricia y de quererse enriquecer prontamente. El problema es, hermanos, de que no es de que la gente ande buscando este tipo de lugares, sino que hay líderes en grandes iglesias que están esforzándose por ir innovando el mensaje de manera de que la gente se sienta no ofendida. El problema es de que hay muchas personas que no las complaces con nada. O sea, puedes hasta desangrarte, y tenemos la prueba clara: el Señor Jesús pagó con su propia sangre y aún así fue despreciado. El problema es hermanos, que empezamos a ver a personas que andan vagando de un lugar para allá, buscando el lugar perfecto, el que más se acomode a ellos. Pero el problema es que como no es algo que tenga que ver con Dios o con su mensaje, sino que es un problema interno de la persona, cualquier cosa no les gusta. Desde que la persona que les saludó en la entrada, el estacionamiento está feo, la localización donde está la iglesia no es buena, y podríamos ir con una lista interminable, porque ya llevan expectativas puestas en su propio corazón de qué es lo que buscan o lo que ellos creen que debe ser una iglesia, o qué es lo que debe ser cristiano. Y cuando no lo encuentran, van de un lugar para allá encontrando excusas y excusas por todas partes, criticando el lugar, a las personas, el audio, el sonido, el calor, el frío, todo, de manera que no les gusta nada. No tienen llenadera. Cuando vemos, hermanos, el verso 16 que el Señor Jesús nos enseña en esta mañana de domingo, Él se encuentra con esta frase: ¿mas a qué compararé esta generación? Refiriéndose a la generación de su época, pero las cosas no han cambiado para bien, siguen para mal. De manera que la palabra de Dios está vigente aún en estos días, y podríamos decir ahora en estos días mucho más. El Señor Jesús se encuentra en una situación, hermanos, que dice: ¿a qué puedo comparar esta situación? Y esta es una frase que ellos acostumbraban, los hebreos, a utilizar para proferir una leve parábola. Voy a hacer una comparación de una manera metafórica, figurada. ¿A qué los puedo comparar? Y él dice a esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Jesús estaba diciendo: ¿cómo puedo ejemplificar la tragedia que tenemos acá con ustedes llamados pueblo de Dios?
No estamos hablando, hermanos, de que estaba el Señor Jesús hablando con personas que desconocían totalmente de la existencia de Dios, sino de personas que habían nacido, hermanos, creyendo en Dios. Personas que fueron circuncidados al 8º día de su nacimiento. De manera que cada cosa que ellos hacían estaban regidos por la ley de Dios, que está en lo que nosotros conocemos el Antiguo Testamento. Para ellos era su Biblia. Cada cosa que ellos hacían estaba regido por eso. Las fiestas, los impuestos que ellos pagaban, que se le conocen como diezmos, todo lo que tenía que ver con la nación tenía que ver con Dios. No más que estaba distorsionado. Así que la tragedia que estaban atravesando estas personas es que, les decía la semana pasada, por ejemplo, que el pueblo de Israel pasó más de 400 años que no tuvo profecía de parte de Dios. No había profeta que hablara en nombre de Dios hasta que apareció Juan el Bautista. Y a Juan el Bautista, vimos que tuvo algunas dudas que son muy legítimas para todo creyente, sinceras dudas, que fue muy valiente Juan el Bautista de preguntarle directamente al Señor Jesús. Todos vamos a tener dudas en alguna ocasión. No del Señor Jesús, sino de nosotros mismos, por causa de nuestro pecado que a veces todavía mora en nosotros. Pero vemos, hermanos, que Juan el Bautista, el Señor Jesús empieza a presentar una defensa de Juan el Bautista después de la duda que presenta, porque fue pública. Él comienza a explicar las razones a que saliste al desierto a ver a una caña sacudida por el viento, hablando del carácter de Juan. Juan no era una persona que se doblaba ante las presiones. Eso lo vimos la semana pasada. Era una persona que era dura, era fuerte, tenía un carácter fuerte, que no se doblaba ante las presiones. No era una persona pusilánime, cobarde, no era una persona de doble ánimo, una que se desanimaba con cualquier cosa. No, era una persona firme de carácter, de convicciones fuertes. Pero estaba dudando por causa de las situaciones que habían en su alrededor. Estaba a punto de ser sacrificado por sus creencias, por la firmeza de las convicciones que él tenía. Porque él no toleraba el pecado y él venía y denunciaba el pecado aún al mismo rey cuando le dijo: no te es lícito tener a la esposa de tu hermano. Era pecado. Llamaba pecado a las cosas que Dios le llama pecado. No importaba que si fuera una persona con mucho dinero, con mucho poder, incluso al rey. Arriesgó su vida y perdió su vida con esas convicciones. No, Juan no era ese tipo de personas. De hecho, el Señor Jesús en el verso 11 dice que es entre los nacidos de mujer, no hay mayor persona que él. Entonces vemos, hermanos, que ahora él está tratando de llevar un mensaje, tal vez pensando en aquellas personas, como vimos en el verso 20 ahora, de que empezó a reconvenirle a unas ciudades que no se habían arrepentido aún de ver todas las señales que él había hecho. Él empieza a reconvenirles, pero dice: ¿a qué compararé a estas personas? ¿A qué las puedo comparar? Y dice que las compara, en pocas palabras, hermanos, a niños, a chiquillos, no a muchachos, adolescentes, a chiquillos rebeldes, a chamaquitos berrinchudos. Mira, para entender más el contexto, en aquellos tiempos se acostumbraba que las personas, los granjeros, los que tenían cosas que hacían ellos con manualidades, cualquier cosa que ellos fabricaran o sembraran, las llevaran a las plazas. La plaza era un lugar, es muy común, ¿no?, que en la plaza se reúna la gente para hacer sus ventas y cosas como esas. De manera que habían días en que la gente salía a negociar a las plazas y obviamente todos tenían sus niños. Así que se reunían allí para negociar, socializar, platicar, qué sé yo, y entonces los niños se juntaban, todos estos niños, y jugaban. Todos conocemos a los niños, hermanos. Un niño puede jugar hasta con un pedazo de rama. Pueden hacer maravillas con esas cosas. Entonces, en ese tiempo los niños jugaban, como siempre han hecho los niños, son niños, jugaban a ser adultos. De manera que el juego más popular entre los niños eran dos celebraciones muy importantes en la sociedad, que eran las bodas
y los funerales. Las bodas y los funerales, de manera que venían los niños y decían, a ver Panchito, yo voy a ser el novio, Marillita va a ser la novia, tú vas a ser el sacerdote y toda esta gente va a ser la que tira arroz, nomás para ejemplificar. Así que los niños se organizaban y yo voy a ser el que toque la flauta, parecía alguien que le gustaba la música. Entonces comenzaban a jugar, pero siempre hay un aguafiestas, ¿no? Aparecía el niñito que decía, no, yo no quiero jugar eso. Yo no quiero jugar eso. Ok, ¿qué quieres jugar? Vamos a jugar a los funerales. Bueno, pues dejemos la boda a un lado, vámonos a los funerales. Pedrito va a ser el muerto, Panchito va a ser el que va celebrando la misa, estos son los que van a endechar. Los endechos, hermanos, eran los cánticos fúnebres o poemas con tristeza que se hacían y que la gente lo que hacía era pues seguir la carroza, ¿no? Seguir al muerto, lamentar, cantar ese cántico de tristeza, de duelo. Comenzaban a jugar y no faltaba el mismo chamaquito rebelde, berrinchudo, que porque no fue él el muerto o no fue él el que tocaba la flauta o porque no era el que tenía el personaje principal, decía ya no quiero jugar. Así que no participaba del juego. Esta pequeña parábola el Señor Jesús la hace, hermanos, para comparar a esa generación perversa. Viene Juan el Bautista y dice en el verso 18, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene. O sea que no les gustaba Juan. No les gustaba Juan porque oye, ese Juan trae vestidos de pieles de camello y come miel con insectos, no toma vino, no va a las plazas, vive en el desierto. Pero eso sí, su mensaje es tosco, es duro. Dice, ¿tú crees? A nosotros los fariseos nos dice, arrepiéntanse, que no nos ve nuestra vestimenta de lino fino, las filacterias que usamos. ¿No ve que nosotros somos del linaje de fulano de tal? Que fuimos instruidos por el maestro perengano. O sea, ¿a qué se cree ese hombre? Si vive en el desierto, en pobreza, él ha decidido vivir de esa manera. Y tal vez está amargado, podrían decir. No, una persona como esa no es normal, está loco. No, ¿sabes qué? No está loco, está endemoniado. Porque no actúa normal. O sea, ¿cómo se atreve a dirigirse a los líderes de la ley? A aquellos que tienen tantos años. Es más, yo soy líder desde antes de nacer. Porque mi padre fue fulano de tal. Yo vengo del linaje de David. Entonces empezamos a ver, hermanos, este es el contexto de lo que estaba pasando. No les gustaba a Juan el Bautista y lo que encontramos, hermanos, es que hay personas que a todo le encuentran la excusa perfecta. El predicador está feo, no me gusta cómo es, no me gusta su personalidad, no me gusta cómo viste, cómo huele, cómo habla, qué sé yo. Oh, no, está bien, pero le falta poder porque no grita. Sí, es que a eso le llaman poder. Que grite mucho, que rompa el escenario y que brinque de aquí para allá. A eso le llaman poder. Aunque no diga nada, solamente grita. Y que diga puras cosas que no tienen sentido. Ni siquiera cita la palabra de Dios. O una sola frase y la repite en gritos y ahí es poder. Eso es poder. No les gusta. El predicador no me gusta, así que vámonos next, dicen algunos. La siguiente. Es que Dios me está dirigiendo hacia allá, dicen otros. ¿A qué compararé esta generación? A niños berrinchudos. A niños que se ponen a jugar, pero no quieren jugar de eso. Ok, busquemos otro juego, tampoco quiero jugar de eso. Es que no, yo quiero la posición esa y si no me das esa posición para jugar
O si no, le pego yo primero a la patada al balón, entonces no juego. Es muy normal en los niños eso, hermanos. Todos, bueno, la mayoría tenemos niños. Bueno, muchos fuimos niños. Todos fuimos niños más bien. Pero hace mucho tiempo algunos de nosotros. Hace mucho tiempo. Y tal vez recordemos los berrinches que hacíamos entre nuestros amiguitos. Berrinches de que, a ver, la pelota es mía y como no quieren hacer las cosas que yo digo, me la llevo. Y ahí vean cómo le hacen. Todos recordamos las berrinchadas que hicimos de niños. Las travesuras, porque eso es parte de ser niño. Y no es porque sean muy malos los niños, no, es que les falta madurez. El problema es cuando el niño ya tiene 35 años y se sigue comportando de la misma manera. Ese es el problema, cuando nunca alcanzó esa madurez en dejar las cosas que eran de niño atrás y pasar a lo maduro, a ser un adulto, cometiendo los mismos errores de siempre, por supuesto, pero errores que nos han llevado a donde estamos en la madurez. En las iglesias, hermanos, existe mucho de esto. Vemos, hermanos, que el Señor dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Las personas, hermanos, que se comportan de esa forma, que posiblemente no son creyentes verdaderamente, o qué sé yo, posiblemente, hermanos, encuentran en la excusa, en aquello que ellos están señalando, su excusa perfecta para sentirse ellos bien. ¿Cuántos hemos visto el ejemplo, hermanos, de cuando le hemos querido compartir el evangelio a alguien, y lo hablábamos con nuestros hermanos de evangelismo esta mañana, de que cuando les hablamos dicen, siempre sacan el ejemplo de alguien que ellos conocen? O yo tengo una cuñada, yo tengo un primo, un tío, un abuelito, lo que sea. O es más, yo conozco un pastor que es así, y yo no, para ser como ellos mejor no. Aunque no, fíjate la excusa más ridícula. La Biblia no dice que seamos así. Jesús no dijo que seamos de esa manera. Y realmente algunas veces hemos dado mal testimonio a nuestros vecinos, familiares que no conocen a Cristo. El problema es, hermanos, de que esta gente se agarra de eso que hicimos o que alguien hizo y dicen, para ser así, mejor así estoy bien, porque yo no he matado a nadie, yo no le robo a nadie, es más, yo le doy dinero a las personas que están en la calle, yo soy bueno, pero para ser, fíjate, qué excusa más absurda, para ser como él, es que nadie le está diciendo, ven, te invito a la iglesia para que seas mujeriego como a la persona que tú conoces, o peleonero como la persona que tú conoces, o ladrón como la persona que tú conoces. No estamos invitando a las personas a hacer eso, estamos invitándolos a Cristo, a que sean salvos. Una invitación que es urgente, pero ellos dicen, no, yo no, porque yo no quiero ser así, como si en ese lugar se van a convertir en eso. La excusa perfecta que luego a veces nosotros colaboramos para dárselas. Pero no va a haber excusa en el día del juicio, como vamos a ver ahorita. En el día del juicio, hermanos, muchas personas se van a lamentar de dar este tipo de excusas. Van a desear tener una oportunidad más, 5 minutos más para arrepentirse, pero ya no va a ser posible en ese entonces. El Señor Jesús muestra esto, hermanos, en Juan 5:35. Podemos ver que en un tiempo muchas personas venían a Juan el Bautista cuando él estaba en el desierto. Recordemos, Juan el Bautista estaba en el desierto. No andaba mandando bailarines por la ciudad, repartiendo invitaciones, ni tarjetas de regalo, ni mandando autobuses o camellos a recoger a la gente. La gente sola iba para allá a buscar a Juan el Bautista, porque decían que allá está un profeta de Dios. Así que todos salían a ver a Juan el Bautista, y dice el Señor Jesús en el verso 35, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaos por un tiempo en su luz.
De manera que sí, habían personas, como dice Mateo capítulo 3, verso 5, y salían a Jerusalén y todo Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea que sí había personas que venían, se bautizaban, pero muchos de ellos no eran creyentes verdaderos. Ellos no se arrepentían verdaderamente, solamente estaban bautizándose porque muchos lo hacían o porque estaban agregando una buena obra a su favor. Pero su accionar no cambiaba. Arrepentirse, hermanos, todos sabemos que no es nada más sentirse triste, llorar, decir perdón y seguir haciendo lo mismo. Arrepentirse es dejar eso de lo que supuestamente estamos arrepentidos. Dejarlo, darse la vuelta y retirarse o simplemente soltar y ya no tomarlo. O sea, ¿te imaginas una pareja de un matrimonio en el que una de las personas metidas en el matrimonio le es infiel al otro y le dice, ¿sabes qué? Perdóname. Y la otra le perdona, suponiendo que llegara a hacerlo, y que el día siguiente lo vuelva a hacer. No está arrepentido. Eso pasa cuando nosotros, por ejemplo, venimos a Cristo, decimos que ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados, pero vamos a suponer que alguien todavía tiene su virgencita ahí puesta en el cuarto. Y cada vez que se levanta dice, las cosas que le digan a las cosas esas. Eso no es estar arrepentido, eso no es haber abandonado sus ídolos. Eso es nada más haber agregado un accesorio más a sus vidas. Pero Cristo no es un accesorio para nuestras vidas. Cristo es nuestra vida. Amén. Vemos que muchos de ellos, hermanos, posiblemente eran fariseos, y cuando el Señor Jesús está pensando en estas personas acá en el libro de Mateo 11, que es lo que estamos viendo, posiblemente está pensando en estas personas que eran parte de los fariseos y todos los discípulos que ellos tenían, porque ellos eran maestros de la ley. Entonces viene en el verso 7, Mateo 3, 7, al ver él, o sea Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque ellos, hermanos, solamente estaban algunos espiando qué es lo que está haciendo este hombre. Pero algunos otros solamente estaban cumpliendo los rituales que ellos creían que debían de agregar a su religiosidad, nada más. Pero no se estaban arrepintiendo. Por eso les dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les dijo a ustedes que mojándose acá únicamente van a escapar de la ira que está pendiente en caerles encima? ¿Quién les dijo eso? Lo que necesitaban hacer primero, antes de meterse al bautismo, era arrepentirse. Pero ellos lo hacían nada más como un rito, como una costumbre que había que cumplir. Por eso, hermanos, es que tenemos bien claro que el bautismo no salva a nadie. Lo que salva a las personas es el verdadero arrepentimiento, creer en Cristo Jesús únicamente como nuestro Salvador y nuestro Señor. Es Cristo quien nos salva. El bautismo nada más es una obediencia que nosotros tenemos a la hora de ser cristianos. Es un símbolo que nosotros representamos la muerte, que abandonamos al mundo y resucitamos para andar en vida nueva para Dios. Es un símbolo. No es que si nos metemos al agua y salimos de ella, salimos completamente limpiecitos. Hablo de nuestros pecados, porque obviamente a veces el agua está más sucia que nosotros, ¿no? Si más íbamos a Cherry Creek. Pero el asunto es, hermanos, que no es el ritual el que hace las cosas. Muchas veces tiene que ver nuestra forma de ver las cosas. Si de verdad hemos sido tocados por el Señor, si de verdad nosotros hemos sido transformados, si de verdad estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Por cierto, Juan, más adelante en esta cita, les dice a muchos
haced frutos dignos de arrepentimiento. El que robaba, deje de robar. Más bien trabaje. ¿Y cuál es el fruto? Que va a agarrar de lo que trabaja, en vez de quitarle a la gente, ahora les va a dar. A los policías que estaban pidiendo, a los cobradores de impuestos que estaban cobrando de más, ya no cobren de más, sino lo que es justo. Eso es el verdadero arrepentimiento. Entonces Juan, hermanos, tenía un estilo de vida que no le gustaba a nadie y que yo estoy de acuerdo y tú también lo estarás. Nadie quisiera vivir de esta manera, ¿no? A eso se le conoce como ser un asceta, o sea, una persona que se creía, y algunos creen todavía, que por dejar las comodidades de este mundo y vivir una vida alejada de algunos privilegios, que no son malos, pero que por dejar estas cosas, nosotros podemos estar más cerca de Dios. Pero a veces puede funcionar, a veces no. Las críticas venían por su aspecto, por su manera de vivir, por su manera de vestir, por su alimentación, por su manera de compartir el mensaje. Él era un hombre tosco y él no tenía problemas para decirle en su cara ni al rey, arrepiéntete. Entonces esto no les gustaba y cualquiera podría estar de acuerdo ahora en este tiempo. Podríamos decir, no, pero es que el Señor Jesús dijo que hay que echarle salecita al mensaje, que tus palabras sean sazonadas con sal. No es que eso era en la ley y que Juan era parte de la ley y pues eso era otra cosa, ahora todo es amor. Bueno, el asunto es que a estas personas no les gustaba. En un principio parece que sí les gustó Juan el Bautista, pero como no era un verdadero arrepentimiento, entonces volvieron a sus vidas pasadas. Y ahora ya no les gustaba Juan. Ahora, como nunca, en este tipo de personas, hermanos, nunca va a estar el problema naciendo de ellos, siempre va a ser algo o alguien. Si yo me comporto de esta manera, alguien más tiene la culpa. No, yo no. Es imposible porque, híjole, o sea, que yo me equivoque, hermano, ya me gustaría, bueno, así piensan unos, ya me gustaría equivocarme para ver qué se siente nomás. Así piensan algunos. No, si yo me comporto, mira, si es verdad, yo le pegué a esta persona, pero es que tú no sabes lo que me hizo. Y así hay muchos, hermano. Oh, no, yo le dije sus verdades porque mira, conmigo nadie se mete. Oye, pero la Biblia dice, sí, pero es que tú no sabes. Tú no sabes. Es que el problema lo tienen ellos, lo tiene él, lo tiene ella, quien sea. Nunca este tipo de personas va a reconocer que el problema está en ellos. Siempre es algo, siempre es alguien. Así que encontraron cualquier cosa en Juan que hasta tenía demonio. Estaba endemoniado, estaba poseído, porque, y mira, para que entiendas más este punto, quiero que veas, el atreverse a decir que un hombre de Dios está endemoniado nomás porque te dice arrepiéntete, que dejes tu pecado, eso es una arrogancia terrible. O sea, sabiendo, hermanos, sabiendo que nuestra vida no es perfecta, pero por supuesto, ¿quién es perfecto? Dirían algunos, ¿no? ¿Cómo se atreve este, que es más imperfecto que yo, a decirme que yo me arrepienta? Y entonces, ¿cuál es la conclusión? Yo no puedo estar más mal que él, porque míralo, viste con piel de camello. Tiene cinto de cuero y mira lo que come. Y nunca ha tomado vino. O sea, esa persona está mal. Yo no puedo estar mal. Yo guardo la ley, tengo mis vestimentas, mi vestimenta lo dice todo. Así que, de esa manera, entonces lo único que puede explicar que él me diga algo así es que está endemoniado. O sea, así se comportan algunas personas. Y encuentran una narrativa que los lleva a la conclusión que el que está mal es el otro y no él. ¿Sí han visto eso alguna vez? ¿O les han platicado? ¿Sí? A mí me han platicado, hermanos. Pero bueno, el asunto es, hermanos, que en estas personas nunca van a encontrar que se encuentran mal, y cuando una persona nunca va a encontrar pecado en sí mismo, o por lo menos no lo va a reconocer,
porque su orgullo es mucho más grande, entonces nunca se puede arrepentir. ¿Por qué? Porque no piensa que está mal, no piensa que necesita arrepentimiento, no piensa que Dios lo va a llevar a juicio, porque no piensa que está mal, por lo mismo no necesita de un Salvador, así que Cristo no le es suficiente, porque Él ya es suficiente para sí mismo. Entonces vemos que este tipo de personas no los complaces con nada. Les puedes traer Disney World dentro de la iglesia y de todos modos un día se va a enojar porque la fila está larga. Así que no se puede hacer nada con estas personas, más que seguir predicando la verdad del evangelio. Ahora vamos al otro extremo. Este es el caso de Juan. Ok, podríamos darle a los fariseos un punto, ¿no? La vida de Juan el Bautista no es muy apetecible. Es un estilo de vida que a nadie quizá le gustaría. Vivir en el desierto y alimentarse así y tener ese aspecto. Y mucho menos que te maten descabezado por decirle la verdad al rey, ¿no? Ok, te la podríamos dar por buena. Pero ¿y al Señor Jesús? El verso 19 dice, vino el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo el Señor Jesús, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Bueno, aquí vemos, hermanos, el contraste. No les gustaba aquel porque no come, y a Jesús le dicen es un comilón. No les gustaba aquel porque no bebía vino, y este bebe vino. No les gustaba aquel porque es un antisocial y está allá en el desierto, y Jesús, que va a todas las fiestas que lo invitan, ojo con esto, no andaba de borracho el Señor Jesús, ni de parrandero, no andaba en fiestas de pecado. Acordémonos que Israel era el pueblo de Dios, sus costumbres no los llevaban a hacer perversidades. Eran perversidades delante de Dios lo que hacían, sus actitudes. Pero esas solo Dios las veía. En su religiosidad eran intachables. De manera que el Señor Jesús, por cierto, el vino que tomaba era un vino que se sacaba así de la uva, se hacía una pasta muy espesa, pero esa pasta lo hacían así para poderlo almacenar y que no se echara a perder y no se fermentara, de manera que tenían que mezclarse con agua. Así que lo que bebían no era vino, no eran las botellas que venden ahora, para nada. O sea que no era algo que el Señor se embriagara. Entonces, obviamente algunas personas sí se lo tomaban puro y eso sí se emborrachaban. El Señor Jesús no andaba de fiesta en fiesta, bailes y bailes como lo que nosotros podemos pensar. El Señor Jesús asistía a bodas. Tenemos un ejemplo en Juan capítulo 2, las bodas de Canaán, donde Él hizo el agua, la convirtió en vino. Lo invitaban a casa de personas. Él asistía. Y una de las críticas era que Él se juntaba con pecadores. Porque en la ley tenemos claro, hermanos, y también el mismo Dios lo dice, que no nos juntemos con personas así. Pero realmente, ¿quién no es pecador? Ahora que nosotros tenemos toda la palabra de Dios en un libro reunida, nos damos cuenta que todos somos pecadores. Pero estos hombres consideraban, por ejemplo, a los fariseos, a los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, personas que habían pecado demasiado fuerte porque habían traicionado a la nación, así que ellos ya estaban destituidos de Dios, de la gloria de Dios, del reino de Dios. Esos eran pecadores de los más abominables. Este es el caso de Zaqueo, Mateo 9, verso 10. Vemos que el Señor Jesús, hablando de Zaqueo, aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y fíjense las críticas. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Pero es interesante, ¿qué estaban haciendo ellos ahí? Si esa era la casa de un publicano. Andaban de metiches viendo qué hacía el Señor Jesús. Y estaban sentados ahí también.
pero estaban listos para ver qué hacía para criticarlo y acusarlo de esa manera. Hacían lo mismo. Pero vemos la respuesta del Señor Jesús. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Vemos, hermanos, de que, y quiero volver a aclararlo, el Señor Jesús no era borracho. No, hermanos, si alguien acá está sentado, presente, y ahora con este versículo le estoy dando la oportunidad para que siga en sus borracheras, esto no es lo que quiere decir este versículo. No es una libertad para echarse los tragos. No era alcohol del que nosotros conocemos, era jugo de uva. Si has tenido problemas con el alcohol, lo más vale que lo tires, te deshagas de él, hermano. Te lo digo en el nombre del Señor Jesús y con amor. Si hubiese alguien aquí escuchándome en esta oportunidad. El Señor Jesús no está dando libertad a emborracharse. Tampoco es para andar en los antros bailando. El Señor Jesús iba a ceremonias, que mucho de ello era religioso. No es que el Señor Jesús andaba de parrandero para allá, para acá, pero en estas personas religiosas todo les molestaba. Y todo les molestaba, pero no era que les molestara lo que hacían en sí, sino que eso era la excusa perfecta para rechazar su mensaje, para rechazarlo a él. Vimos que Juan se abstenía de todas estas cosas. El Señor Jesús no se abstenía de estas cosas, sino más bien tenía una vida muy normal. En alguna ocasión le fueron a preguntar que por qué ellos no ayunaban. Y los discípulos de Juan el Bautista sí ayunaban. Y el Señor Jesús le dijo: es que ¿cómo van a ayunar si estamos de bodas, estamos de celebración? El marido está presente. Estamos de fiesta, el reino de los cielos está aquí. Jesús es el reino de los cielos. ¿Por qué vamos a ayunar? ¿Por qué vamos a estar de luto? Debemos estar en celebración. Esa era la razón. Pero a estas personas todo les molestaba. No les gusta nada. No les parece nada. Por eso el Señor Jesús dice: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. O sea, no se te puede dar gusto con nada, ni un extremo ni el otro. Siempre se va a encontrar con una excusa una persona que es como estas personas. No es que esa gente no me gusta, las bancas están incómodas, hace mucho calor, no hace mucho frío. No esto, no que lo otro, es que no me saludaron, es que me saludaron feo, es que yo pienso de que lo que quieren es robarme, no es que cualquier cosa. Pero nunca dicen: hay algo mal en mí. Entendamos algo, hermanos, delante del Señor. Fíjate, y es más, yo quisiera llevarte a razonar en esto. Esas excusas que te hacen renegar de esto, de aquello, de ver las cosas mal. Veamos si son excusas porque no quieres cambiar tu vida y quieres sentirte bien contigo mismo, de que la culpa la tiene la iglesia, los hermanos, el predicador o quien sea, o tu esposa o tu esposo, fulano, mengano, Dios mismo, porque tú no eres feliz, porque tú no te sientes bien. Déjame decirte una cosa: si esta es tu situación, esa es una excusa. Lo que necesitas es arrepentirte, buscar la gracia de Dios. No, ya lo hice. ¿Y cuánto tiempo te tardaste? 10 segundos. No es suficiente. Tienes que llorar delante de Dios, llamar a tu pecado pecado, pecado. Si es amargura, si es odio, si es enojo, sea lo que sea, llámalo como tal, pecado, como Dios lo llama, y decir: Señor, he pecado, estoy haciendo esto, perdóname, lléname de tu gracia. Tu palabra lo dice. Tu palabra dice que todo aquel que viene con corazón contrito y humillado, tú no lo desechas, Señor.
Recita esas promesas. Recítalo por tu vida. Dile al Señor, perdóname, mira, aquí estoy. Sé que va a ser un proceso largo, una lucha grande, pero aquí estoy, transfórmame. Quita de mí ese rencor o ese deseo, esa ira de pecar, esos deseos de pecar o esa inconformidad, ese deseo de estar criticando, de estarme excusando con los errores de los demás hermanos. ¿Quién no tiene errores? ¿Quién no tiene defectos? Si es por eso que estamos aquí, es por eso que Dios vino y murió en una cruz por nosotros, porque no podemos ser perfectos. Eso es algo que tenemos que entender y recibir su gracia. Él está dispuesto. Lo que necesitamos es arrepentirnos y no caigamos en este error de estar poniendo tanto como una excusa como la otra, echando la culpa a fulano, a mengano, a la situación, al gobierno, que es siempre al que le echan más la culpa de todos los males, ¿no? Y a Dios mismo. Hay algo que debe cambiar en nosotros. El Señor prometió darnos corazón nuevo. Corazón nuevo. Esto equivale a tener nuevos deseos, nuevos pensamientos, nuevos anhelos, nuevas metas. Ya, ¿por qué no decirlo? Nueva manera de ver la vida. Ahora ya no nosotros vamos a ser el centro del mundo, sino que quien va a estar a nuestra vista, porque sí lo está, es Dios en el centro del universo, donde debe estar, sentado en su trono. Pero ahora vamos a poder nosotros percibirlo como tal, y no como nosotros, nuestro orgullo, nuestro ego, que nos hace pensar que el sol gira alrededor nuestro. Porque no es así. No es el mundo que gira alrededor nuestro. Nuestra percepción es esa, pero no es así. Por eso es que tenemos la palabra de Dios que va a ser nuestra guía. Y no muchas veces nos va a gustar. No muchas veces va a concordar con la manera en cómo percibimos las cosas. Y quisiéramos torcerle un poquito para que se amolde a nuestra manera de pensar o a nuestra necesidad. Pero eso es imposible. Dios ya lo escribió. El Señor Jesús, Él mismo dijo, escrito está. Y así es. Y así va a ser hasta el final de los tiempos. Amén. Vemos, hermanos, que nuevamente estos hombres pues nada les complacía. Comparaban a Juan, no, muy duro, muy tosco, muy mal educado, tal vez olía muy feo, no tiene costumbres normales como las nuestras. Él no puede ser un hijo de Dios. Pero tenemos al Señor Jesús. ¿Quién puede criticar al Señor Jesús? Eso nos parece un poco increíble, ¿verdad? Pues todos estos hombres lo hacían. No les llenaba el ojo. O sea, fíjate, ahora, si a estos hombres, el Señor Jesús, la perfección, hermanos, la divinidad caminando en forma de hombre en esta tierra, y no pudo complacer a este tipo de personas, ¿cómo vamos a hacerlo nosotros? Que si somos imperfectos, con muchos errores, con muchas deficiencias, ¿cómo vamos a complacer a la gente nosotros? No se puede. Lo único que tenemos que estar muy seguros, muy convencidos, que es una convicción fuerte en nosotros, es que tracemos correctamente la palabra de Dios y que nos esforcemos al máximo en obedecer a Dios en su palabra. Al máximo, yo digo al máximo porque va a ser imposible. No vamos a poder ser perfectos, pero que eso sea nuestra, digamos, lo podríamos decir de esta manera, nuestra filosofía de vida, obedecer al Señor, tratar de ser iguales a Él, ser semejantes a Él, en todas nuestras acciones, nuestra manera de pensar, de hablar, de vestir, de hablar con los demás, de relacionarnos con los demás. Procurar eso debe ser nuestra meta. ¿Para irnos al cielo? No, porque ya pertenecemos al cielo, porque ya no somos de este mundo, ya fuimos comprados por precio, ya fuimos lavados. ¿Para qué ensuciarnos más? ¿Para qué ensuciarnos? No vamos a poder complacer los caprichos de niños berrinchudos como lo que está presentando el Señor Jesús, pero sí podemos complacer al Señor. Pero no lo complacemos nosotros, lo complace Cristo.
y nuestra obediencia. Tenemos que tener en cuenta que siempre van a haber excusas. Nomás tengamos en cuenta que las excusas no provengan de nosotros. Oh, ¿por qué no sirves a Dios? No, es que no estoy en la iglesia correcta. Entonces, sí, como si el trato fuera con las personas de la iglesia, el trato tuyo debe ser con Dios. Tu servicio debe ser a Dios. A ver, ¿por qué no te esfuerzas en la santidad? No, es que los hermanos. ¿O qué crees? A mí nadie me llama. Pero pues tenemos todos una Biblia, hermano. Tenemos una Biblia. Y yo creo que todos los presentes sabemos leer. Y ahora ya no hay excusa. Ahora hay hasta Biblias en audio. Y son gratis en internet. Y no es que no tengo tiempo. Hermano, por favor, más excusas. Y todo ese tiempo que se pasa en las redes sociales, solo basta buscar un reporte que avientan los teléfonos celulares y nos damos cuenta que sí hay tiempo. Ahí dice, tantas horas a la semana, y te da un detalle, en Facebook tantas horas, en YouTube tantas horas, en Instagram tantas horas, pero en Bible Writer, no, ahí en leer la Biblia, nada, cero. Hasta te pide el teléfono que la desinstales porque no la usas. O sea, nada. Hermanos, de verdad, excusas. Muchas excusas. No va a haber excusas en el día del juicio, hermano. El Señor todo lo ve. El Señor todo lo sabe. Aún nuestros pensamientos conoce el Señor. No van a haber excusas en el día del juicio. No va a haber una excusa que podamos decirle al Señor, mira, Señor, no, ya tú ya lo sabes, Señor, porque pues dicen que tú todo lo sabes y tú sabes que yo soy así porque lo que me hizo fulano. Y así que pregúntale a él. Eso no va a poder pasar, hermano. Cada uno le va a rendir cuentas al Señor por lo que hizo uno mismo. No vamos a poder mentirle. Yo creo que hasta el más torpe sabe que no le vamos a poder mentir a Dios. No vamos a poder ocultar nada porque Él ya lo sabe. Así que las excusas no vienen en este caso, en ninguno. No es necesario, hermanos, que estemos pensando ¿qué le voy a inventar al Señor? Porque no vamos a poder darle una excusa al Señor. Ahora lo que habría que pensar ahora, que todavía tenemos tiempo de hacer algo al respecto, por supuesto, ¿es suficiente excusa para presentarte de esa manera delante del Señor lo que te han hecho o lo que no te gusta? O sea, de verdad, hermano, quiero que seamos objetivos, quiero que seamos sinceros con nosotros mismos delante de Dios. ¿Será suficiente? ¿Será suficiente lo que me han hecho o peor, lo que no han hecho por mí? ¿Será suficiente excusa para presentarle? O sea, más claro, ¿piensas presentarte de esa manera si hoy mismo en la noche tendrías que rendirle cuentas al Señor y decirle, mira, Señor, es más, yo aquí traigo una lista, y sacar una lista, fulano, mengano y cetano me hicieron esto y otros que debían de ayudarme no me ayudaron? O sea, ¿crees que eso va a ser suficiente para Dios? Piénsalo. Si hoy mismo tuvieras que rendirle cuentas al Señor de tu vida, ¿crees que eso va a ser bastante suficiente para que el Señor te diga, no, sí, mira, yo te comprendo, qué gente más mala, ¿no? Que no te valoraron. No, ya no va a haber tiempo. Pero hay buenas noticias. Hoy hay tiempo de arrepentirse. Amén. Gloria a Dios por ello. Y no estoy validando, hermanos, de que si alguien ha sido lastimado, tal vez tengan un trasfondo en otras iglesias o con algunas otras personas. Y no estoy diciendo que eso no es nada. Sí, sí es mucho. Sí es verdadero, sí lastima, sí destruye vidas, lo que sea que haya pasado. Claro que sí.
pero eso no debe de tumbarnos. Porque el Señor Jesús subió a esa colina, hermanos, con esa cruz cargando en su espalda por ti. Y Él no es el responsable de que una persona pecadora como nosotros haya fallado. No es suficiente excusa. Así que si ese fuese el caso de alguien presente, hermanos, yo te invito en el nombre del Señor Jesús a que pidas perdón al Señor por haber actuado en rebelión contra Él por causa de algo que te hizo alguien. Puede haber sido tu familiar más cercano, tu papá, tu mamá, tu suegro, tu hermano, quien sea. Pide perdón. A veces, ese es el mundo, hermanos. Cuando lees el libro de Eclesiastés te das cuenta, la vida es vanidad. Es vanidad de vanidades. Y todos por igual vamos a terminar en una tumba. Por igual. Pero nuestra alma, nuestro yo interior va a pasar a la eternidad. Pero más conviene de que estemos preparados para ese día del juicio y que hayamos hecho lo que Dios manda que debemos hacer. Es duro perdonar, pero no es difícil. El Señor con su Espíritu Santo nos da la capacidad de hacer ese tipo de cosas. Si Dios tiene el poder por su Espíritu de resucitar muertos, no podrá hacer que nosotros podamos perdonar el peor daño que sea. Sí, ok, está bien, duele, está bien, es natural que nos sintamos mal, pero no podemos poner eso como una excusa para pararnos, para rebelarnos contra Dios, porque mira, aunque no lo digas, pero así se interpreta, Dios así lo interpreta, me estás culpando a mí. Y Dios no es el culpable. Lo que está enseñándonos el Señor es a ser perdonadores como Él lo es. Ahora vemos, hermanos, en el verso 20, que este tipo de personas no se arrepentían y el Señor Jesús dijo, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Ahora el Señor presenta unas ciudades que habían sido ciudades perversas, que habían tenido mucha riqueza, que habían tenido mucha gloria. El caso en el 22 dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Cuando él dice, hermanos, estas ciudades habían sido perversas, de hecho Dios profirió juicios por medio de sus profetas a estas ciudades. Y unos de estos juicios cayeron en el tiempo en que Alejandro Magno estaba gobernando el imperio griego. Y llegó a estas ciudades y mató en un solo día más de 8,000 hombres. A una de estas ciudades, en la profecía que dio Ezequiel, otras Jeremías, estas ciudades huyeron a una isla y la profecía decía que las paredes de la ciudad iban a terminar en el lago. Era algo increíble. ¿Cómo? Que no iba a quedar nada. Alejandro en su ira vino y agarró las ruinas de la ciudad, las tiró al mar, al lago, al mar, hizo un puente y atacaron la ciudad y mataron a muchísima gente. La profecía se cumplió al pie de la letra. El Señor dijo que si estos milagros que se estaban haciendo en estos días, en estas ciudades, como Corazín, Betsaida, entonces Tiro y Sidón se hubieran arrepentido. Alguien podría decir, sí, pero yo ni siquiera he visto ni un milagro. Es más, estoy enfermo y Dios no me sana. Pero es que, hermanos, tenemos el testimonio de las Escrituras. Tenemos mucho más conocimiento de Dios que estos hombres en esa época. Tenemos el ejemplo, hermanos, de la ciudad, aunque fue Jonás a predicar. Jonás no era muy buen predicador. Jonás solo les fue a decir, arrepiéntanse porque ahí viene el juicio, y se subió a una colina a esperar que llegara el juicio. Es más, Jonás no quería que Dios perdonara esa ciudad. Y todos se arrepintieron. Se humillaron a sí mismos, se pusieron en ayuno
Y la ceniza, el silicio y la ceniza dice que lo que muestra es que se humillaron a sí mismos. Y esa es la manera que Dios quiere que nos humillemos. Recordemos que Dios es soberano. Él es soberano, no nosotros. Él hace lo que Él quiere, no nosotros. Ya quisiéramos nosotros poder hacer lo que Él quiere que hagamos, pero aún hasta en eso no podemos. Ni siquiera podemos obedecer su ley a perfección. Él es el soberano, pero Él en su soberanía ha dispuesto, fíjate bien, en su soberanía, de su buena gana, le dio la gana perdonarnos. Así que debemos buscar ese perdón. Él lo ha prometido. Debemos arrepentirnos, hermanos. El Señor dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Para ellos sería mucho más tolerable porque ellos no tuvieron el mensaje de arrepentimiento. No tuvieron señales como tuvieron estas ciudades en los días del Señor Jesús. No tenemos indicios exactamente de cuál fue el pecado o los pecados que hicieron estas ciudades, que el Señor Jesús les está profiriendo, que va a ser peor el castigo a estas ciudades que a Tiro y a Sidón. Pero sí sabemos que han despreciado al Señor Jesús. Y posiblemente ellos estaban criticando al Señor Jesús, diciéndole comilón, bebedor de vino. Vemos, hermanos, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Este es un mensaje muy fuerte, hermanos. Vemos que había un contraste muy grande entre Juan el Bautista y el Señor Jesús en cuanto a sus formas de vida. Había un contraste muy, muy fuerte en su manera de hablar, de interactuar entre la gente. Sus personalidades, hablando en la humanidad del Señor Jesucristo, eran muy diferentes. Eran polos opuestos. Pero el mensaje era el mismo. Arrepiéntete. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús se topó con algunos de ellos. En el libro de Lucas, capítulo 13, verso 1, dice: en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que, hermanos, el mensaje era el mismo. El mensajero era diferente, muy opuestos unos con otros. Y eso es lo que tenemos que tener muy, muy en cuenta, hermanos. Tal vez las personas no van a ser a nuestro gusto, tal vez las personas no nos agraden, no nos caigan bien, pero lo que debemos evaluar no son las apariencias externas, sino el mensaje, la fidelidad del mensaje que se está predicando. Si es la Biblia que se está predicando, o maravillas. Si es lo que están predicando es al Dios que menciona la Biblia, o un Dios que ha fabricado su mente, pensando en un Dios de caricatura, un Dios que han hecho a imagen y semejanza de ellos, al gusto del cliente. Eso es lo que tenemos que evaluar. Si se predica la palabra de Dios lo más recta posible, o si se está predicando a un Dios que se ha fabricado a imagen y semejanza, o a la necesidad del gusto de todas las personas, porque entonces igual pereceremos todos, hermanos. Así que, hermanos, yo quiero llevarte a esta reflexión este día, hermano. Si tus excusas, si la razón por que te comportas de cierta manera que sabes que desagrada a Dios son excusas, es necesario arrepentirse ahora. Si alguien te ha hecho daño y eso es la excusa por la cual tú estás presentando cierta reacción en contra de Dios, necesitas arrepentirte, pedirle perdón a Dios ahora.
Hoy es el día. No tienes que esperar a que venga un ángel del cielo y te revele X cosa o Y cosa. La palabra de Dios es la que tiene el poder para cambiar los corazones. El mensaje es claro. El Señor quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y debemos tener una actitud constante todos los días de arrepentimiento, pero a la vez de acción de gracias, porque a pesar de que nosotros somos pecadores y seguimos siendo pecadores, la gracia siempre está disponible para nosotros, porque Cristo pagó completamente el precio por nuestra salvación, hermanos. Gloria a Dios por ello, hermanos, por su don inefable. Así que, hermanos, la invitación está abierta. No culpes a Dios por las acciones de los demás, no culpes a Dios porque a ti te parece que algo está mal. Porque Dios no está mal. Su palabra no está mal. Y Él manda que nos arrepintamos. Ahora, si tú piensas que no estás mal, yo te invito también, hermano, hermana, si tú piensas que no estás mal, pídele a Dios de todo corazón en este momento: Señor, ¿será que sí estoy mal? Y yo en mi orgullo, en mi ego, o lo que sea, o a la persona que le echa la culpa te cegó los ojos y no puedes ver. Pídele perdón a Dios, pídele dirección a Dios, pídele que te conceda un verdadero arrepentimiento. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a pedirle a Dios todos juntos, en comunión, como hermanos, como hijos de Dios. Y como hijos de Dios sabemos reconocer nuestros errores. Vamos a pedir por cada uno de nosotros, vamos a pedir por nosotros mismos y vamos a pedir por todos nuestros hermanos, para que haya unidad del Espíritu, para que haya, hermanos, un verdadero arrepentimiento en todos nosotros, de manera que podamos soportarnos unos a otros, de manera que podamos crecer en gracia unos con otros, y que sobre todo la gracia de Dios sobresalga en nuestras vidas y que sea visible para todos. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, en este momento de que tu Espíritu Santo haga una obra maravillosa, sin excepción alguna, Señor, en todos y cada uno de nosotros. De manera que todas aquellas áreas, Señor, en las que todavía somos rebeldes, en las que todavía ponemos excusas para no hacer lo que tenemos que hacer, Señor. Porque entendemos que tu palabra dice que aún el saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado, Señor. Nos encontramos con grandes problemas porque realmente la demanda de santidad que tú pones para cada uno de nosotros es ilimitada. No tenemos esa capacidad, Señor, de lograrla, pero nos abrazamos a tu gracia. Y sabemos que por gracia ahora nosotros somos salvos a pesar de todas esas imperfecciones, de todas esas inconsistencias en nosotros. Pero yo te pido, Señor, en aquellas áreas que son demasiado visibles, en aquellos pecados que todavía nos estorban, Señor, aunque todo pecado es un estorbo, pero aquellos pecados que son estorbos evidentes, Señor, para nuestro crecimiento espiritual, y cuando peor aún, Señor, que esos pecados son estorbos para el crecimiento de otras personas, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que trabajes en ello, que produzcas en cada uno de nosotros, Señor, sin excepción alguna de persona, en este lugar, Señor, produzcas un verdadero arrepentimiento, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, rompa esa piedra que tenemos como corazón, Señor, y que nos ponga un corazón sensible a ti, Señor, con pensamientos de Dios, con verdaderas convicciones de parte de Dios, con un anhelo de Dios incontrolable. Que Dios sea nuestra prioridad en toda nuestra manera de vivir. Que nuestra devoción a ti, Padre, sea incontrolable, Señor, de manera que, si es posible, que la gente nos diga locos, pero locos por ti, Señor. No porque hagamos cosas de locura verdadera, sino locura para el mundo, porque estamos yendo en contra del mundo en cuanto a sus ideas, sus preceptos o sus amores.
sino que amemos la santidad, Señor, que amemos el agradarte a ti, Señor, y que agradarte a ti, Señor, sea nuestra prioridad, Señor, el hacer tu voluntad. Transforma los corazones de cada uno de nosotros, Señor, sin excepción alguna. Tú conoces a perfección a cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestros pensamientos y la raíz de todo mal que hay en nosotros, Señor. Y lo mejor de todo es que tú conoces la solución a cada uno de nuestros problemas. Llévanos ahí, Señor. Llévanos si hay algo que tengamos que hacer de parte nuestra, Señor, que seamos dirigidos por ti, Señor, a hacerlo. Y si hay algo que debemos dejar que tú hagas, Señor, que no estorbemos a esa obra, Padre, con nuestras malas acciones, sino más bien termina la obra de santidad que has comenzado desde el día que conocimos de ti, Señor. Pero que eso sea visible, Señor. Lo necesitamos urgente en cada uno de nosotros. Transfórmanos a tu imagen y semejanza y quita de nosotros la imagen de ese Dios a imagen nuestra, Señor. Ayúdanos a confiar más en ti, Señor, a conocerte más a ti, Señor, a vivir en santidad como a ti te agrada, Señor, en el nombre de Jesús. Depositamos en tus manos, Señor, esta petición. Esperamos que hayas hecho una obra maravillosa en nosotros, Señor. Muchas gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. Dios me los bendiga, hermanos.